En el marco de la Quinta Feria Nacional de Emprendimientos Patrimoniales, queremos exaltar la labor de los arrieros. Aquí tenemos varios personajes que nos van a hablar de la tradición arriera. Empezamos con don Mario Restrepo, el arriero más antiguo de Envigado. Don Mario, encantado de tenerlo acá, bien pueda preséntese. Muy buenas tardes, me llamo Carlos Mario Restrepo Montoya, arriero de toda la vida por generación. Perfecto, John Fabio. Muy buenas tardes, John Fabio Valderrama, coordinador de grupos de vigías del patrimonio en Envigado. Buenas tardes, Carlos Alberto, Jesús Valle Sánchez Arango, Tangaribe, Jaramillo, Restrepo, Castañeda, Barrientos de la Vega y Ponte, poeta, escritor, cuentero, que trabajó justo por el rescate, costumbres y tradiciones, dentro de ellos la arriería. Gustavo Caballeros, buenas tardes, televidentes, buenas tardes, yo soy País Andrés, vengo de Vegachí, promoviendo el patrimonio y promoviendo estos emprendimientos tan maravillosos. Y mi nombre es Gustavo Londoño, director de la Feria Nacional de Emprendimientos Patrimoniales. Empezamos con don Mario Restrepo. Don Carlos Mario, cuéntenos su experiencia de arriero, cómo inició. Yo empecé a la edad de 7 años con un tío mío, me llevaba como sangrero para que le tuviera el bulto y le puntiera las mulas, que no se fueran por los caminos y no se fueran a matar. Cuéntenos en el término de los arrieros qué es ser sangrero. Sangrero es uno, hice con el tío mío, con Rubén, a tenerle los bulticos y a puntearle las mulas. Y así va aprendiendo uno, mientras que ya uno aprende a cargar la mula solo. Perfecto, estamos hablando de alguien de pronto que está iniciando su etapa como arriero, en muchos casos un menor de edad. Perfecto. John Fabio, cuéntanos de la arriería de Envigado. La arriería del Envigado es tan antigua como el Envigado mismo y empieza a funcionar fundamentalmente, se va desarrollando cuando aparece el periodo de la colonia, porque en América no existían mulas ni caballos, no había animales de carga. Cuando llegan los españoles, pues empiezan, primero los primeros cargueros van a ser seres humanos que posteriormente van a ser los silleteros. Y también hay una arriería que hoy se desconoce un poco, que tiene que ver la arriería de los bueyes. Los bueyes también sirvieron para la arriería y se utilizaban fundamentalmente en aquellos lugares donde era muy complejo el movimiento de las mercancías que se iban a transportar. Y también porque los bueyes se los comían también los arrieros. En cambio las mulas no se utilizaban para el consumo. No sé si nos quieran complementar algo más. Sí, el término de los bueyes usados en la arriería ha sido muy común en territorios como Valparaíso. Inclusive Valparaíso tiene en su parque principal el monumento al buey, que era el buey, era el servicio de transporte para los campesinos hace muchos años en Valparaíso, Caramanta. Bien, pueda cuéntenos su experiencia en Palmitas. Bueno, literal ser arriero es la persona que asusa, que arrea, que va detrás, asusando o llevando, como lo decías ahora, por ejemplo, pueden ser incluso hasta seres humanos, con la necesidad de transportar cargas o mercancías. Y son muchos los animales que han servido para el ser arriero. Desde, bueno, por ejemplo, los mismos incas transportaban incluso en cabras, o usaban las llamas también, o se usan todavía las llamas, por ejemplo, en la zona de Perú, como para transportar mercancías, o por ejemplo nuestros ancestros, camellos en el desierto. Nuestro origen semita sefardí, nuestros ancestros transportaban mercancías a lomo de camello. Nosotros vinimos a hacerlo el mismo oficio, pero ahora a lomo de mula. Y antes, aunque todavía existen también el buey, pero que fue una generacional hacia la mula por ser más rápida. Dentro de lo que hablan ahora del ser sangrero, hay muchos términos, pues en Antioquia es uno de los pocos lugares del mundo donde la arriería se toma como una empresa. Y arrieros montaron empresas independientes, fueron empresarios y había que hacer una escuela. Entonces habían vaquianos, habían los sangreros, arrieros, caporales, y todas las personas jóvenes o niños soñaban con ser arriero porque era el que tenía el valor, era el que tenía la capacidad económica e incluso, ya lo sabemos hoy en día, muchas empresas paisas son patrimonio en Colombia, patrimonio de nuestros arrieros, nuestros ancestros paisas. Sí, con base en lo que ustedes acaban de decir, entonces podemos decir que la arriería no es solamente el transporte en mula,
también ha sido en buey, también ha sido en llama, también ha sido en camello, ya dependiendo de la parte del mundo donde estemos hablando sobre este apasionante tema. Cuéntenos en Vegachí, ¿qué nos puede hablar de la arriería? Bueno, Vegachí, por ser un municipio cañicultor, mucho arriero que movían las cañas a través de esas mulas, el sangrero que muy comúnmente se conoce, pues es como el ayudante, ¿cierto? Es el sangrero. Yo nunca he arriado, pero mi abuelo sí, mi familia sí, y pues me encanta representar este personaje tan paisa, representarlos a ustedes y hacer que esta cultura no se pierda. Yo felicito a los arrieros porque en ese lomo de mulas y de caballos fue que estos territorios crecieron y vamos donde vamos. Don Mario, cuéntenos su día a día como arriero, ¿cómo es? El día a día, como arriero, el arriero se debe levantar mínimo a las 3 de la mañana. Se coge uno, va y les arregla bebida a las mulas, las deja bebiendo, toma tinto, se mete al baño y va a enjalmar. Y ya la mamá de uno le echa la coca para el fiambre, para el camino. Cuando usted me habla de levantarse mínimo a las 3 de la mañana, ¿es que normalmente se levantan más temprano? Más temprano, sí, para poder alimentar las mulas. Porque la mula es como el carro, hay que tanquearla primero para poderle poner la carga y no maltratarla. O sea que el día a día del arriero comienza a las 3 de la mañana dándole alimentación a las mulas, sí, que están hidratadas. 2 alimentaciones al día, una por la mañana y otra cuando desenjalma. Cuando desenjalmen ya es finalizando la tarde. Terminando la carga, que ya estaba en la estación o en el aposento para el otro día madrugar a cargar. No, en Envigado, ¿cuántos arrieros tenemos actualmente con ese oficio? Hemos ido 3, que es Alberto Lucas, mi persona y el hijo mío, Carlos Arturo. John Fabio, ¿nos puedes complementar más sobre la arriería en Envigado? La arriería en Envigado es el alma y nervio del desarrollo del municipio, porque nos remontamos a los años de 1600, 1700, pues aparece un proceso importante, como lo dije ahora, en el periodo de la colonia. Pero en el periodo republicano y fundamentalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, va a permitir que se traiga toda la maquinaria que llega para constituir la empresa en Envigado. O sea, las maquinarias llegaron por barco a Barranquilla y entraron por el río a Puerto Berrío. Y de Puerto Berrío a Envigado se transportaron todas las maquinarias. No en vano, Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera relata que a Envigado se traían pianos de cola porque había unas familias interesadas por el arte, por la cultura y porque tenían unos medios económicos para que hubiesen pianos de cola en algunas de las haciendas envigadeñas. Pero va a ser fundamental para el desarrollo industrial. O sea, buena parte de la maquinaria que llegó de Europa, como lo dije antes, por el río Magdalena, los arrieros son los que la traen a Envigado. Porque en ese momento no habían carreteras y es a través de la arriería que esos caminos ancestrales se van volviendo caminos reales y se van expandiendo según las cargas que carguen esos mulas o que carguen los bueyes y dependiendo de la maquinaria. No solamente va el arriero, sino que también va un equipo de personas complementarias adicionales que ayudan a abrir caminos para que toda esa carga pesada que se trae, hoy vemos por ejemplo una mula en el sentido figurado que es un vehículo y dice peligro, carga larga y ancha. Eso antes lo traían los arrieros a lomo de mula. Se armaban bloques de parejas de mulas y se ataban con unos maderos, unas vigas y ahí se montaban las cargas. La famosa turega. Se necesitaba complementarlo. Sí, por favor, continúa con lo que... La turega. Bueno, Envigado juega un papel muy importante incluso con la famosa colonización hacia el sur. Recordemos que Envigado es la madre de muchos pueblos hacia el suroeste antioqueño y con el éxito de la colonización hacia el suroeste antioqueño, en donde Envigado jugó ese papel primordial, los empresarios envigadeños, viene el éxito
hacia el oriente con Abejorral Sonsón y hacia Manizales, hacia todo lo que es la zona ya de Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle, norte del Tolima, en donde incluso Envigado es la madre patria de muchos pueblos, no solo de Antioquia, sino de esa colonización antioqueña. Sí, es que no en vano el puente que tenemos en la avenida Las Vegas, que va en sentido norte-sur o sur-norte hacia Sabaneta o hacia Medellín, se llama Puente Fundadores, y no es Fundadores del municipio de Envigado porque no hay acta de fundación del municipio. No hay un documento que lo exprese de esa manera, pero se hace un homenaje a todo ese cúmulo de personajes y de arrieros que fundaron todo el suroeste, inclusive hasta allá partes del valle, al lado de Cartago, de Palmira, hay personajes envigadeños que llegan y fundan municipios en esos territorios. Por eso ese puente se llama Puente Fundadores, que es un homenaje a esa oleada de envigadeños que salieron a fundar territorios. Es decir, los envigadeños juegan un papel fundamental en todo el tema de la colonización y en todo el tema de la arriería, porque de aquí salieron a fundar otros municipios. Pero como tú lo dices, salieron arrieros, o sea, salieron familias pudientes, como incluso quien funda Andes, Restrepo, quien sale de aquí de Envigado, pero hacia Fredonia, lo que es la zona de Amagá, hacia lo que es la parte de Quericó, sale mucho envigadeño, mucha gente de acá directo, buscando no solo fundar el pueblo, fundar pueblos, sino también en ese ir y llevar mercancías, o sea, empieza ese negocio literal, para mí de los pueblos de Antioquia, que juega un papel muy importante, no solo en la fundación, sino en esos arrieros berracos de racamandaca empresariales, salieron de Envigado. Bueno, Envigado ha sido un motor fundamental para el desarrollo de la arriería, pero cuéntenos cómo nace eso, en qué momento la arriería empieza a ser fuerte en Envigado, y luego usted me dice en qué momento empieza a ser fuerte también en el nordeste. O sea, la arriería es un proceso que se va dando y precisamente tenemos que Envigado es un eje de caminos, un encuentro de ejes de caminos que se conectaban de oriente con occidente y de norte con el sur. Tiene una posición privilegiada en un sentido que por Envigado no pasa una vía nacional y eso ha servido para efectos económicos, pero inicialmente el tema de la arriería desempeñó un papel fundamental por el tema que por ejemplo se conectaba Heliconia con Río Negro, o sea, por esta vía era ruta de traslado de carbón, incluso cuando empieza el incipiente carbón de Amagá, claro. Esto era camino obligado para llevar incluso carbón hacia lo que era el camino del Nare o camino de Cancán, incluso también era ruta obligada para el paso de esos carbones que traían de Amagá hacia la zona, por ejemplo, de Vegachí. Recordemos que hay un camino muy lindo, el camino de Cancán, que incluso hay un pueblo desaparecido en la zona de Vegachí hacia esa zona, porque era el segundo camino de penetración para Antioquia, posterior al camino del Urabá. El segundo camino fue el de Cancán, de ahí vino el camino de Islitas, que este era el corazón de ese camino para tomar el camino de Islitas. Y adicionalmente también hay otro elemento, nosotros tenemos un barrio que se llama el barrio El Salado y durante mucho tiempo fue un eje fundamental porque tenían que por obligación venir a sacar sal de ese salado. Cuando ya eso se termina, pues se da una modificación por normas de carácter nacional y porque aparece una reglamentación y al mismo tiempo porque la fuente de sal que había en lo que hoy es el barrio del Salado también se agota, pero durante mucho tiempo fue un centro fundamental para el desarrollo económico. Bueno, en el nordeste, yo soy nacido en Amalfi, estoy ubicado en Vegachí, nos hablaba de Cancán, ya quedan las ruinas de Cancán, y esa fue un gran, digámoslo así, camino de los arrieros. En Amalfi teníamos un paisano que hace poco faltó, él nos contaba que él arriaba desde Segovia hasta Yolombó, o viceversa, de Yolombó a Segovia, Panela y esto, en doble jornada. Es de admirar estos arrieros. Como nos decía él, a las 3 de la mañana ya estaban listos para trabajar, llegar a cierto punto en horas de la tarde, bajar la carga, descansar esa noche y volver a madrugar para continuar. Y así muchas jornadas, depende para donde fueran. El nordeste, pues
privilegiado. A Amalfi, por ejemplo, el primer carro entró al lomo de mula con arrieros y allá lo armaron. Eso es algo bonito. Y en Vegachí, pues estuvo el ingenio, ha sido un municipio muy panelero, muy dulce, y donde siempre los arrieros han estado ahí presentes. Hay muchas veredas donde todavía hay arrieros que entran carga, que sacan y entran productos, pero hay muchas otras donde ya la llegada de las carreteras y todo eso ha ido acabando con esta profesión tan bonita. Una profesión realmente hermosa. Don Mario, cuénteme, para usted, ¿qué es ser arriero? Ser arriero es un orgullo para mí, porque la mula y el arriero le ayuda a muchos campesinos a cargar la carga al lomo de mula y colaborar. Para mí es un orgullo. Los arrieros tienen fama de ser muy solidarios, con lo que usted acaba de decir, de cuando hay alguien necesitado y el carro no puede llegar hasta allá, el arriero siempre está presto a ayudar y siempre a transportar o sacar la mercancía o la persona que lo necesite. Al lomo de mula. Por eso yo quiero más la mula que a la esposa, porque la mula me da con qué mercar y la esposa se me come el mercado. Carlos Mario, ¿usted cree ahora con el desarrollo urbanístico y con todo lo que está sucediendo, pero sin embargo sigue existiendo en la parte alta de Envigado caminos donde los carros no son capaces de entrar? ¿Y usted cómo ve cuál va a ser el futuro de la arriería? El futuro hoy en día de la arriería va a ser terminada, porque nadie le pone cuidado a los caminos de ancestros, caminos de herradura, como el camino que va donde yo vivo hacia el Retiro, que lo tienen supremamente abandonado, que de eso da tristeza. Y ya me entran las mulas por ahí, no hacen sino maltratar las mulas, y las mulas no merecen el trato malo, sino quererla más y cuidarla más. ¿Usted en su día a día ha ido varias veces de Envigado al Retiro y a pueblos vecinos? ¿O cuáles son los recorridos que usted ha hecho? He ido al Retiro y a muchos pueblos, a Entre Ríos, a Sonsones, a Magá, ¿Ha ido desde aquí de Envigado a Lomo de Mula? a Lomo de Mula, sí, cargando cualquier clase de carga. Bueno, Dieron la mula y el arriero para cargar toda clase de carga. todo plan de carga. Sobre ese tema que habla don Mario, hay algo que me parece muy interesante sobre la fundación de los pueblos, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Uno se pone a ver la distancia entre un pueblo a otro promedio, estamos hablando de 15, máximo 20 kilómetros, en cualquier dirección, oriente, nordeste, suroeste. Y hablando con un amigo de Sonsón, él me decía, es que los arrieros juegan un papel fundamental, porque ellos cuando iban de un lugar a otro, acampaban en un lugar, y cuando ese lugar era repetitivo, ahí literalmente empezaban a formar un pequeño caserío que luego se transforma en pueblos. Sobre las fondas se montan las posadas y sobre las posadas se montaron muchos corregimientos y sobre los corregimientos muchos pueblos. Pero había algo lindo y era que antes de las posadas se formaban las toldas. Entonces muchos lugares tienen que ver con ese itinerario que tenían los arrieros en la jornada. Un arriero, como lo dice don Carlos Mario, se levanta 2, 3 de la mañana, está organizando sus mulas, dándole comida, en fin. Y más o menos, porque se aprovecha la madrugada, entre las 4 o 5 de la mañana está arrancando la arriería, y un arriero, dependiendo si es en subida, si es bajada o si es en llano, recorrían. Y si por ejemplo vamos a mirar lo que tú acabas de mencionar, los kilómetros que hay entre, y vamos a hablar no ahora con el túnel de la Quiebra, por ejemplo si vamos a Puerto de Río, 200 kilómetros casi desde Medellín. Si vemos Barbosa, 50, si vemos Cisneros, 100, si vemos por ejemplo San José del Nus, 150, o sea que hay 50 kilómetros entre uno y otro, pero si ahí ya nos vamos a mirar a cuánto está Porcecito, a los lugares intermedios, vamos a encontrar esos 20-25 kilómetros que menciona sobre lo llano, pero cuando hablamos ya de montaña vamos a encontrar los 15-20 kilómetros también de los que hablas. Hay una distancia, por ejemplo La Pintada está a 75 kilómetros. ¿Y qué razón hay para que esté tan exacta en los caminos? Porque recordemos que las carreteras fueron tiradas sobre muchos caminos, fueron ampliados con la famosa Turega, cargas muy grandes, iban vaquianos, por eso hablamos de los vaquianos, personas que ayudaban para que al transportar una planta o cosas muy largas pudieran dar la vuelta. Imagine usted traer un vagón de un tren, el vagón. Entonces había que dañar las curvas de los caminos y al posterior sobre eso se tiran no solo carreteras, sino hasta muchos tramos del mismo tren.
Perfecto, entonces podemos hablar que los arrieros son los que abren caminos por los cuales hoy transitamos. El progreso, abrieron el progreso de nuestra tierra. Sí, porque uno ve la geografía de Antioquia, la geografía de Colombia y de buena parte de Sudamérica, exceptuando Brasil de pronto, es muy montañosa. Y los arrieros fueron los que transportaron mercancías y abrieron los caminos. Es que todo el proceso, como acabaron de decir, del desarrollo, siempre hay un dicho que nos dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero eso es un proceso de la arriería europea. Y el de Alicia en las Maravillas, todos los caminos conducen a cualquier parte. O sea que si estamos en un camino no estamos perdidos, porque a cualquier parte nos lleva. Parte. Y que normalmente están hechos también a las paralelas de los ríos, de las quebradas, porque la misma mula buscaba como el camino alrededor. O sea, esa forma nosotros de llamar despectivamente a alguien que es torpe, bruto, como una mula o como un burro, adolece completamente de sentido, porque si usted quiere estar seguro, hágale caso a la mula, por donde ella dice que va a pasar, por ahí es por donde la mula tiene un hacer. instinto muy diferente a otro animal. Preguntémosle a Carlos Mario, que igualmente Carlos Mario realmente nos va a hablar de la inteligencia de esa mula para hacer un camino. Es que la mula es tan inteligente que el arriero coge y las carga y las suelta y ella hace en el camino encisada. Por ahí echaban las carreteras ahora años, o las zanjas de agua antes de haber los tanques. Es tan inteligente y ella los atea y ve el peligro y uno no la hace pasar. Lo que no hace el caballo no olfatea, sino que va, la mula sí, y la mula mide. O sea, tiene una sensibilidad en los pelos, por eso es malo mocharle los pelitos que tiene en la trompa, porque ellos por magnetismo, por energía, perciben la profundidad de un tragadal o un pantanal. O sea, podemos deducir que las mulas son demasiado inteligentes, que intuyen el camino, intuyen el peligro y cuando una mula dice por aquí no paso, no pasa. Que la mula, porque la mula se cuida y cuida al arriero, y el arriero es tan bruto que le pega a la mula para que pase. Y la mula parada y no quiere seguir. Y no es problema de la mula, el problema es del arriero, porque la mula por algo lo está haciendo. Es la sapiencia de mula la que le insta a cometer su astuta y vil fechoría, lo dice en mi poema El arriero, pero es su sapiencia. Claro, si yo la estoy castigando, si yo la estoy tratando mal, por algo que ella sabe dentro, no es terquedad en la mula, ella sabe que hay peligro, y el arriero lo toma como una terquedad. Y claro, ¿qué hace la mula? Saca la pata y se la pega al arriero por descuidado y desdichado. Bueno, entonces la mula es un animal muy, muy inteligente. Cuéntenos más sobre la experiencia en el nordeste del Magdalena Medio Antioqueño. Oíste, a mí me mordió una mula. Me mordió una mula. Fui allá, recordé que algún día fui por allá a ayudarle a alguien a cargar una madera y yo estaba al lado de la mula y esa berraca llegó, ¡guau!, me mordió. Las mulas y los machos, que llamamos pues como mulares, se usan como más de fuerza, siendo más bajitos. Y el caballar, es como más para, o se ha usado más como para las personas, para cabalgar, y la mula más como de fuerza, ¿cierto? Bueno, no, la mula también sirve para usted montar, incluso sí, claro. Es más seguro ir en mula que ir en un caballar. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy en una mula, o digámoslo, por ejemplo, una persona, un arriero en su pasado andaba borracho y la mula lo llevaba a la casa sin problemas. El caballo podría tener problemas, aunque hay caballos con muy buena mansedumbre y muy capaces y muy eficientes, sobre todo muy cuidadosos, pero es más cuidadosa la mula. Y cuando la mula se graba un camino o conoce ya un camino, le digo que la mula se puede dejar solita, que no necesita ni siquiera ni que la arreen, por eso se usan también de nodrizas, y mucho menos que la cabalguen o la asusen para que haga algo a la fuerza, porque seguro que la mula no lo va a hacer a la fuerza. Carlos Mario, ¿cuál es la carga indicada que se le debe poner a una mula? 125 kilos para no maltratarla. 125. Sí, ya la mula puede defenderse por cualquier camino, pero desde que esté adulta, que ya haya mudado los siquiera los segundos o los mamones. Pero venga, hable de algo que los televidentes o la gente que nos escuchan no dimensiona hoy en día. 125 kilos equivale a una carga, porque la carga, ¿cuántos albudes? Eso, A los dos bultos. a los dos bultos de 62 kilos y medio, que son 5 almudes, que equivale a 5 arrobas. Ajá.
Bueno, ¿qué más podemos agregar sobre las mulas en Envigado y Antioquia? Yo creo que lo importante a agregar es algo que ahorita Carlos Mario nos lo dijo, es necesario cuidar los caminos. Por ejemplo, se le hace mucho daño a un camino arriero, a un camino donde transitan mulas ahora con los cuatriciclos. O sea, esos aparatos que le meten a esos caminos, que son caminos ancestrales. O sea, ese camino es un camino... Envigado particularmente tiene caminos de 10.000 años, porque hay presencia de seres humanos de hace 10.000 años. Sí, lo que Cuando pasa es que llegaron los mencionabas algo muy españoles... lindo ahora, la sal. Recuerda que la sal era el pago. El Se usó como salario, moneda. ¿verdad? Paga un salario. Y de ahí viene la palabra salario. Por eso, y esos caminos cuando llegaron los españoles los empezaron a utilizar, no solamente en Envigado, en Antioquia, en Colombia, todo el Perú, todo Bolivia, Ecuador, todos esos caminos que hoy existen, que se volvieron caminos reales, lo mismo tenemos nosotros en la parte de arriba, los caminos del Bayano, del Aguacate, del Romeral, son caminos ancestrales, que fueron caminos de arriería, pero nosotros después, algunos de esos se pavimentaron. Pero ahora hay unos caminos que se necesitan porque hay territorios donde todavía no entran vehículos 4x4. O sea, la única forma de transportar, inclusive a un enfermo, es solamente a través de animales de fuerza. O sea, no hay forma de entrar un vehículo. Entonces ahí está, que muchas veces podemos creer que es que ya la arriería no se necesita. No, la arriería se va a necesitar mientras existan territorios tan difíciles, tan escarpados como los que hay para entrar al retiro. Es tan necesitado que para uno ir al retiro, o sea, la mula puede cargar al paciente como sea, porque la mula, ella sabe. Y también hay unas que caminan más suaves si está muy enfermo. No se tiran a lo que va a Es que eso que usted dice, Carlos Mario, es verdad. Uno habla en cualquier finca y le dicen, si hay un enfermo, móntelo en tal mula. Que esa mula se comporta con ese enfermo como si entendiera que lleva a una persona muy delicada, que por ejemplo viene con problemas de vesícula y que no soporta el dolor. Y ella cambia el ritmo de los pasos de caminar. No sé cuánto tiempo nos queda todavía. Un poquito nomás. Don Carlos Mario, le consulto. Hoy un arriero de Envigado, ¿qué hace exactamente? Un arriero de hoy de Envigado hace que si la carga que haya, la carga el que lo necesite. Cualquier carga de arriería. Por ejemplo, ahora tenemos más que todo llevar material de la quebrada del Bayano con el permiso del señor alcalde y del medio ambiente para las montañas en donde no entra carro, para servirle a los campesinos. O sea, ustedes están transportando material de playa. De playa, sí. O maderas, porque todavía en Envigado se ve mucho la madera. O maderas de pino y ciprés, que la que ya está gruesa para volver a resembrar, ya cultivarla, entonces ya cortan las hechas para el servicio de los aserríos y venderlas. O sea, que en la actualidad los arrieros de Envigado siguen abriendo caminos y siguen llegando a donde nadie más llega. Y la mula más que todo, porque usted carga la mula y la suelta y ella hace el camino y lo hace en sisá, sea subiendo o bajando. Por eso hay que saberla enjalmar, porque si es subiendo no ponerle la enjalma muy cortica y si es bajando no muy larga, porque entonces la luna. Bueno, sobre lo que hablaba John Fabio ahora de los diferentes países donde la arriería ha abierto camino, podemos deducir que la arriería en América ha sido prácticamente en todos los países. Sí, claro, todos los países de una manera u otra. O sea, primero lo que hablamos, lo ancestral. O sea, porque imaginemos una comunidad de hace 10.000 años que no tenía los animales que llegaron con los españoles. Pero era necesario transportar personas enfermas de un lugar a otro. Y para eso habían unos cargueros. Cuando se hablaba ahorita del arriero, es el que orienta, empuja, pega el grito y se necesita ese ayudante. Porque también recuerde que a través de los cantos, los seres humanos adquieren como un vigor, una fortaleza especial, y eso ayuda también, que es lo que hacía también con la misma arriería. Unos arrieros también van cantando, porque no solamente se cansa el animal, sino que se cansa el mismo arriero. Animarlo. La trova que hace parte también de ese proceso, y los cantos de arriería hacen parte de toda esa cultura, de todo ese fenómeno.
porque es que muchas veces pensamos que solamente lo importante es el hombre y el animal. No, es la interrelación que sucede del hombre y con ese animal. Porque muchos arrieros le cantan a sus animales que los llevan y los impulsan en lugares que son muy difíciles. O sea, hay una dualidad especial entre el animal y entre el ser humano. Porque muchas veces, lo que decía Carlos Mario, hay arrieros que son muy bruscos y que se caracterizaban por una mano dura muy fuerte con los animales, pero esos animales también tienen una forma de reaccionar que le dan el golpe a ese arriero que maltrata al animal. El golpe o el mordisco. Exacto. Hay algo, desde que los seres humanos, con el sedentarismo y las primeras sociedades agrícolas, con esas sociedades agrícolas empieza algo y es la domesticación de animales. En esas sociedades agrícolas había que transportar mercancía. Ahí comienza la arriería en el mundo, no en América, en el mundo, a nivel general. Con lo que hablabas de los cantos, tuve oportunidad de estar en algo que llama Cantos de Trabajo del Llano, en Yopal, Casanare, porque incluso para arriar ganado se usan unos cantos especiales, no solo para arriarlo, para ordeñar y que la vaca te produzca más, donde hay cantos de ordeño, hay cantos de arriería, hay cantos de arriar. Recordemos que dos países usan la palabra arriero, muy definidos y son diferentes. El arriero argentino transporta ganado y el arriero nuestro, el arriero general, transporta mercancías a lomo de. Y dejemos ese de con todo lo que decías ahora, a lomo de, no importa lo que sea, pero a lomo de. Entonces, en eso salen muchas expresiones del folclore popular del mundo. Incluso en África hay cantos especiales, o en la India incluso, para arrear elefantes y azuzarlos y animarlos y mantener la elefantada, no, ya no hablemos mulada, despierta. Y eso hacía el arriero. La copla paisa, antes que la trova, la copla, tiene mucho que ver con esa forma de arrear. Arre, arre, mulita, arre, arre, mantente despierta, arre, arre, voy detrás con mis cuitas. Entonces, esos cantos hacían necesario en el camino, en las jornadas, porque estamos hablando de jornadas muy largas. Uno decir que tomaba, por ejemplo, llegaba a Río Magdalena, tomaba el Cauca y llegar, por ejemplo, a un Caucasia, a un Zaragoza, para tomar un camino de Cancana, bajar a Yolombó y decir voy para Envigado, y transportando personas, porque la gente se unía a esos arrieros a transportar. Recordemos que habían cosas para transportar muy importantes de acá: carbón, oro, sal. Y la sal ya estamos hablando parte indígena, el oro también estamos hablando de partes indígenas. Transportaban mercancías de lugares fríos a la tierra caliente. Un Pepe Sierra hizo su dinero, hizo toda su fortuna transportando mercancías de tierra caliente a la tierra fría, de la tierra fría a la tierra caliente, porque había la necesidad de ese intercambio de productos. Él lo montó como un negocio y es un arriero muy famoso nuestro, el famoso Pepe Sierra. Súper famoso, de Girardot, Antioquia. Uno de los hombres más ricos en su momento del país, que inclusive le prestaba plata al Estado. Hay una anécdota muy buena de él cuando él una vez con el notario habló sobre la hacienda Sinache. El notario él tenía tantas haciendas Sinache. No, don Pepe, usted con tanto no sé qué y que se ufana y habla que tiene 67 haciendas y mire lo escrito Sinache. Y ahora sí, termine el y cuento. él contesta, yo tengo que hay 70 haciendas sin H, ¿y usted cuántas tiene con H? Son anécdotas de los arrieros. Tienen una particularidad muy linda y era que eran capaces de, bueno, eso lo tiene que ver mucho que ver la idiosincrasia del paisa por nuestro origen. Mercaderes del desierto, mercaderes en la montaña, gente que vino, mercaderes, tenían la necesidad de buscar el dinero, y algo que ha caracterizado a los paisas es eso. El rebuscarse el dinero, ser buenos comerciantes, buenos negociantes, sin importar las adversidades o lo que tenga que pasar para hacerlo. Pero hablemos del bien conseguir dinero paisa, la verdadera berraquera y bien llamada berraquera paisa. Perfecto. Don Mario, cuénteme un poco más del atuendo del arriero. ¿Cómo se viste un arriero? El atuendo del arriero nunca le puede faltar a uno lo que es la mulera, o el machete, la aguja de arria. No le puede faltar eso. Las agujas de arria. La aguja de arria, porque nos daña la carga o el retranco o el petal, uno tejelo se pone en el camino.
No, la cubierta se le daña, entonces después ¿cómo la cose? Con la aguja de arriba. Bueno, ¿cómo es el tema del tapapinche? ¿Cómo es el tema del calzado? Ahora años se usaba la paroma o el tapapinches, que es caminando y miando, pero uno no se subía al cierre, sino caminando y miando para no darle ventaja a las mulas, que una mula caída, si usted para miar, entonces la mula se mataba. Eso tiene que estar uno pendiente de ellas. O sea, ahí nace el dicho, meando y andando. Andando y miando. Los arrieros llevaban un roto en el pantalón. Incluso la mujer le cosía corazoncitos o hacía cosas, en fin, y le ponían un cuero blando para que eso no se pelara. Y claro, se guardaba, pero es que lo que importaba, lo que decía don Carlos, la vida de la mula. Entonces el arriero sacaba el pinchecito por un lado, se levantaba la paruma y andando y meando, pero literal, el pinche iba al aire libre. De ahí también viene repicando y dando, o andando y repicando y dando. ¿Qué más nos puede complementar? Bueno, no, yo pues quiero decirles es que no la dejemos acabar, que tratemos en lo máximo de usarlos, de usar estos arrieros, de que este medio de transporte nos ha llevado a donde estamos. Hoy en día pues los vehículos prestan una facilidad, pero el arriero vale, las mulas valen, y eso es la tradición, es lo nuestro. Somos paisas y arrieros somos. Cuéntenos, Nos encontramos. sí, señor. ¿Y por qué se usa tanto el carril en la arriería? Le digo pues que es que aquí cabe lo que no cabe en un bolsillo. Yo no cargo pues lo típico de un arriero, yo no sé si ustedes sí, pero muchas cosas caben acá, e incluso cosas que no se pueden ver porque hay bolsillos secretos, ¿sí o no? Sí, claro. Así es, hay cosas que no se pueden ver y ahí mantiene todo lo que uno necesita. Y cuando es jornada larga, sí que se necesitan cosas. Hasta el pelo, el mechón. El mechón de la mujer. El mechón de la mujer, ¿y para qué De la mujer amada. de la mujer amada? Y la carta con el labialcito y todo lo demás para recordar esos labios, puros e impúdicos. ¿Qué más carga un arriero ¿Qué más carga un arriero en su carriel? La foto de la novia, La foto de la novia. el jabón, la peinilla, Yesquero, el yesquero. tabacos, los cuchitos, Las cartas. las cartas, el dinero. No, y hay algo, la barbera y juegos de azar porque hay que jugar, los dados, el naipe, el naipe, y si está cargado mejor. Ese sí está aquí, el naipe. Ahí mantiene sus juegos de cartas. Bueno, entonces podemos deducir que los arrieros fueron los que abrieron los caminos que hoy transitamos, fueron los primeros empresarios, fueron los que empezaron a transportar mercancía de un lugar a otro, y podemos ver también que fueron los fundadores de muchas empresas. En Envigado tenemos un caso de un arriero que vino de Andes, se radicó acá y transportaba mercancía y lámparas de un lugar a otro, y luego... Sí, es que la arriería, no había otra forma de traer todos los objetos, porque Antioquia particularmente durante mucho tiempo se dedicó al tema de la minería y eran muy poquitos los territorios que se ocupaban de la agricultura. Hubo que hacer unos procesos políticos, inclusive militares, para la transformación, porque todos los que llegaron a Antioquia llegaron en busca de oro, y a América Latina en todas partes había ese sueño por el dorado, impedía que se hiciera agricultura, y al mismo tiempo la producción artesanal y posteriormente la industrial. Todo se importaba y todo había que traerlo a lomo de mula. Recuerde que la ropa, por ejemplo, era muy costosa. O sea, hace 150, 200 años la indumentaria era muy costosa y no se producía. En Envigado particularmente empieza un tema textilero porque los aborígenes del territorio se ocupaban de la textilería. Los hallazgos arqueológicos en Envigado y fundamentalmente en la colinita en Guayabal muestran que lo que existían eran fundamentalmente volantes de telares, y esos telares posteriormente se van a adecuar
a la industrialización, pero toda esa maquinaria llega a lomo de mula, o sea, no hay otra forma. Ahorita hablabas que los vehículos inclusive se llevaron a muchos municipios y se armaron allá. Entonces, la arriería es el desarrollo fundamental de todo el proceso industrial colombiano, todos los territorios de Colombia, y Envigado no es la excepción, porque un epicentro industrial del país fue en su momento Envigado, a través de las industrias textileras, de las industrias de zapatos, de las guarnilerías. No en vano tenemos calles que se llaman calles de guanteros, o sea, porque era la producción artesanal y posteriormente la producción industrial. Bueno, entonces los arrieros fueron fundamentales para todo lo que hoy tenemos. Y aquí en esta quinta Feria Nacional de Emprendimientos Patrimoniales queremos resaltar el trabajo de ustedes, los arrieros. Le agradecemos por todo el trabajo que han hecho, por todos los caminos que han abierto, por todo lo que han apoyado e impulsado nuestro desarrollo, y queremos que todos conozcan parte de la historia de ustedes. Yo le agradezco mucho, estoy muy bien, muy agradecido por todos ustedes y por haberme traído acá. Don Mario, Se entretiene uno mucho. Don Mario, para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Le agradecemos por haber venido, por compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias, y queremos que año tras año siga viniendo y podamos seguir contando historias sobre su arriería y sobre también otros dos personajes que tenemos en Envigado, que son los silleteros y los serenateros. Este es un espacio para exaltar el patrimonio, para exaltar los personajes y para darle las gracias por todo lo que han colaborado con el municipio y con la nación y con todo lo que hoy disfrutamos. Yo les agradezco mucho a ustedes y al señor alcalde y al señor gobernador. Ya antes despidamos el programa, cada quien. No, Gustavo, señores, muchas gracias. A los televidentes, muchas gracias. La arriería, los arrieros son patrimonio colombiano. Valorémoslo. Muchas gracias. La mejor forma de definir patrimonio es todo aquello que una persona o una comunidad considera que es valioso. Eso es el patrimonio, independiente que tenga declaratoria, eso es un tema de carácter legal, pero en el corazón y el alma de un antioqueño siempre habrá un arriero, porque el arriero es el que permitió y ha permitido a lo largo de la historia todo el desarrollo y, por ejemplo, todo el tema de la salud. Ese cuidado que se tenía que tener. Imagínense lo que pasaba con una dama que no la podía atender una partera en su casa y había que transportarla para llevarla donde una partera o a otro lugar, o inclusive para llevarla a un hospital porque no hay partera, y se hace con una mula. O sea, el arriero es alma fundamental del desarrollo. Hablando del desarrollo, no solamente el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, sino el desarrollo del ser humano, del espíritu y de su esencia. Entonces, a Carlos Mario, yo creo que muchas gracias por ser un ejemplo de vida y por darnos la oportunidad en Envigado, a pesar de tener un municipio de lo que se llama desarrollado, pero que existe un personaje como Carlos Mario que le ayuda a los campesinos de la parte alta, transportando sus elementos y al mismo tiempo llevándole ese material de playa tan necesario. Carlos Mario, muchas gracias. A ustedes que estén muy bien, les agradezco mucho y Dios les pague. Bueno, quiero dar las gracias no solo a Envigado por la Feria del Emprendimiento, a esta Antioquia que de una u otra manera ha dejado en uno ese corazón de arriero, y quiero despedirme con parte de mi libro Los Arrieros, que incluso se encuentra en esta Feria del Emprendimiento y del cual he tenido muchas satisfacciones llevando esta cultura arrieril por muchos países, y quiero, en honor a usted mismo, don Carlos Mario, a los arrieros de Envigado, a este Envigado que tanto ha servido para el desarrollo de nuestra Antioquia, de nuestra Colombia, por medio de su tesón y pujanza y ser una tierra señorial. Les voy a dejar parte de esos primeros 3 estrofas del libro a los arrieros y las 3 últimas estrofas, que es el legado, después de hacer un canto de 90 estrofas, incluso a cada una de las partes de la indumentaria del arriero. Les invito a que consigan aquí en la feria empresarial o con la misma oficina de patrimonio mi libro a los arrieros, para que nos curtamos de esas vivencias de nuestros arrieros paisas. Cargados de ilusiones parten los arrieros en busca de anhelados sueños, sueños de cargas, caminos y comparsas, sueños de amores en fondas olvidadas.
Es en el recuerdo de tiples añejos donde se entretejen hoy esos sueños. Es hoy en cortos tramos de caminos donde añoramos los viejos tiempos. Surgieron de pueblos andariegos y viajaron lejos a tierras de ilusiones y sueños. Sortearon escabrosos y diamantados caminos, llevando sustento con que construir un pueblo. Pioneros de la pujanza de un pueblo aventurero, creó empresas con agradable olor a sudor sufrido. Laurel, reflejo fiel de la altivez de esta raza paisa, que ondea flamante su bandera por el mundo. Fueron mis abuelos grandes hombres y mi Antioquia, su patria, cuna de ilusión. Tendré por siempre corazón de arriero, desandando su historia, enseñando su labor. A nuestros hijos, démosle un abrazo y entreguemos en su regazo la ilusión de ser como nuestros arrieros, ancestros, que todo lo hacían con vehemencia y amor. Gracias por todo ese legado, don Calomari. Hermoso poema que me sensibilizó bastante. Voy a contar algo ya para cerrar el programa, de que eso es un tema que siempre quise hablar porque es un tema que me apasiona, el tema de la arriería, el tema de la colonia antioqueña, porque es un tema que lo llevo en mis genes. Yo soy nieto de un fragüero, de un arriero, se llama Ricardo Franco de Sonsón, Antioquia, mi abuelo materno. Y hoy me siento feliz de poder hablar de explica a los jóvenes que es fragüero, porque ya hoy en día no saben qué es fragüero. Bueno, fragüeros son los que hacen las cerraduras. También se les conocía como trabajan chisperos. el hierro, las herramientas, el asadón, la gambia, el machete, todo eso lo hace en una fragua. Exactamente. Y todavía existen muchas fraguas artesanales en muchos municipios de Colombia. Entonces es un orgullo y es un placer poder hablar de este tema, poder estar al lado de una figura como don Carlos Mario, como los compañeros que tenemos acá. Y les agradecemos mucho a todos por prestarnos atención, por estar en este espacio y por seguir divulgando y exaltando la figura de los arrieros. Un honor, un placer haber podido compartir con ustedes. Don Carlos Mario, me siento muy orgulloso de poderlo tener a mi lado, a usted y a los compañeros, y poder dar este breve resumen de lo que es la arriería. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Gracias a todos ustedes, amigos. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias para todos.